Bogotá eres tú. Tengo aquí un panel 1A. Entonces, me presento rápidamente. Mi nombre es Laura Manrique. Soy consultora de diseño consciente e innovación para el sistema moda. Llevo 14 años en esta industria que me apasiona. Y hoy tenemos aquí un panel reunido espectacular de 3 expertos de diferentes materiales que se conectan con nuestra industria. Entonces, cuando hablamos de moda, muchas veces empezamos por el producto terminado. Normalmente la prenda, el accesorio, la etiqueta o el storytelling detrás de la colección. Pero el verdadero valor del producto no empieza en la tienda, ni siquiera empieza en el taller muchas veces. Empieza mucho antes. En la tierra, en el territorio, en las manos que cultivan, recolectan, transforman y sostienen los materiales. Hoy vamos a hablar de los materiales como sistemas vivos de valor. Entonces, en esta conversación quiero presentarles a Santiago Giraldo de ProSierra Nevada de Santa Marta, a Len Mirachi de La Tagüería y a Milena Ruiz de Ecofibras. Les voy a dar unos segunditos para que se presenten a nuestra audiencia. Buenos días para todos. Mucho gusto, mi nombre es Milena, vengo de Curití, Santander. Trabajo en una fábrica de una fibra natural que es el fique, de la cual ya llevo 24 años trabajando. Súper. Yo. Alen. Hola, buenos días. Mi nombre es Alain Mizraki. Soy el creador, digamos, de la taguería. Nosotros transformamos la semilla de tagua para hacer bisutería. Llevamos ya más de 25 años en esto. Y al principio teníamos una fábrica de botones y de botones de tagua. Estamos vinculados con la confección desde hace más de 40 años. Bienvenido. Santiago. Mi nombre es Santiago Giraldo, soy el director ejecutivo de la Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta. Llevo 28 años trabajando en la Sierra Nevada de Santa Marta, soy antropólogo y arqueólogo. Y dentro de los múltiples proyectos de desarrollo comunitario que tenemos en la Sierra Nevada de Santa Marta, hemos sido los únicos productores de algodón orgánico que además logramos encadenar completamente con punto blanco hasta llegar a camisetas. Entonces, digamos que tenemos una experiencia ya de 8 años en el cultivo de algodón orgánico y pues estamos plenamente conscientes de todos los retos, las dificultades, pero también los sueños y los beneficios que trae la trazabilidad. Súper. Bueno, bienvenidos. Para mí es un honor estar aquí sentada con ustedes charlando. Quiero que arranquemos con una pequeña pregunta rompehielo. Entonces, si tuvieran que completar esta frase en una sola idea, ¿qué dirían? El verdadero valor de un material colombiano está en... Alen. Pues hecho aquí en Colombia, es producido y transformado y elaborado aquí en Colombia, es lo primero. Buenísimo. Milena. En el amor que se le ponga, sobre todo como colombianos somos muy apasionados por la artesanía. Claro que sí. Santiago. Sí, llamémoslo en el terroir, porque además cada producto en Colombia tiene unas particularidades territoriales muy particulares, entonces es un poco de ese espíritu y ese alma que se le mete a ese producto y específicamente de qué parte sale del territorio. Divino. Hablamos de origen, hablamos de corazón, hablamos de alma detrás de los materiales. Entremos en materia y hablemos de este origen de los materiales. Mi primera pregunta va para Santiago. Santiago, en el caso del algodón nativo de la Sierra Nevada, no estamos hablando solamente de la fibra, sino de una semilla, una memoria agrícola y una relación profunda con el territorio. ¿Qué perdemos de vista cuando hablamos de algodón orgánico y lo comparamos con otros algodones o fibras industriales? Vale, perfecto. Lo que es más complicado de entender en estos casos es las complicaciones asociadas no solo a la producción, sino al desmote, transporte, hilado y tejeduría. Porque no es simplemente la producción, nosotros somos simplemente el kilómetro cero. Entonces, en el kilómetro cero, lo que tienes es unas buenas prácticas agrícolas en general, pero además de eso tienes unos procesos de certificación.
Entonces, si desde el cultivo no empiezas el proceso de certificación, bien sea de manera formal o informal, al final, cuando tienes la prenda ya confeccionada, no vas a poder decir absolutamente nada acerca de si es orgánico o no es orgánico o nada. Voy a tratar de resumir el proceso muy rápido. Una vez que quedas como certificado en buenas prácticas agrícolas en el cultivo y procediste a hacer la cosecha, que usualmente es a mano, no puedes usar máquinas, todo el algodón tiene que ser cosechado y depositado en bolsas de algodón. Si tú cosechas y depositas en una bolsa plástica, no es orgánico. Pierde el tema orgánico. Si recoges la mota de algodón y la depositas en un costal de polipropileno, no es orgánico. Si lo depositas en un costal de fique, sale contaminado y no funciona. Entonces tienes que arrancar por eso. Después de eso lo tienes que llevar a una desmotadora, en donde tienen que hacerle una limpieza total a la desmotadora para que no haya fibras de los otros algodones. Entonces, pues eso cuando tienes cosechas relativamente pequeñas, como las que son de algodón orgánico, pues eso es una galleta espantosa para la desmotadora, que están acostumbrados a desmotar 300 toneladas en 20 minutos, haz de cuenta, porque eso entra y sale y queda ya todo embalado. Entonces eso pues limpiar toda una desmotadora es terrible. Después de eso, una vez que queda embalado el algodón orgánico, lo tienes que guardar aparte de todos los otros algodones. Y una vez que esté embalado, Diagonal le saca la prueba y lo tienes que enviar en un transporte especial hasta la hilandería, separado de los otros algodones. Y así sucesivamente en la hilandería y después en tejeduría. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, pero es un poco lo que estaban hablando en el conversatorio pasado. La mayoría de los diseñadores con los que yo he hablado y que se han acercado a mí para pedirme algodón orgánico, nunca han visto un cultivo de algodón. No saben qué es eso, a excepción de Isabel Aspataro, que sí subió con nosotros al cultivo, vio el cultivo y nos dijo, el día que haya producción, yo les compro todo lo que haya. Pero de resto, no hemos tenido ni uno solo. Colilados y Punto Blanco, que fue el grupo que nos compró el algodón y con el que participamos todo y que realmente fueron muy generosos, pues mandaron un equipo de comunicaciones, pero digamos que los diseñadores como tal no saben ni siquiera cómo se ve una mata de algodón. ¿Por qué crees que esto pasa? ¿Por qué crees que el diseñador a veces se desconecta un poco de este origen? Pues, a ver, yo voy a ser muy pragmático en eso y es simplemente una cuestión de tiempos y de lo que hablaba Isabela también. Tienes tantos proveedores y tú estás en un mundo que se mueve a unas velocidades que cada vez son más rápidas y además de eso pues tienes que sacar, no sé, 3, 4, 10 colecciones que tú simplemente le dices a alguien, necesito algodón. Y entonces pues esa persona llama a Corbeta o llama a quien sea, porque eso es lo que me han dicho los diseñadores. Yo les pregunto, ¿de dónde salió su tela de algodón? Y me dicen, Corbeta. Esa es usualmente la respuesta o algo así. Entonces en primer lugar hay una desconexión con los materiales, que eso es clarísimo. Y en segundo lugar, hay una desconexión con todo el proceso, también lo que hablamos. No es solo la materia prima, sino que además de eso es la hilandería. Le he preguntado, bueno, ¿quién de ustedes ha ido a Colilados a ver cómo se hila el algodón? Nadie. ¿Quién ha ido a una tejeduría? Nadie. ¿Quién sabe qué es un telar de lanzadera? ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Quién sabe cómo se hace un par de jeans de selvage? ¿Qué? ¿Esa vaina qué es? Entonces, pues cuando tú estás metido dentro de un proceso creativo que es muy rápido, pero en el cual no necesariamente tienes que tener una conexión con todo lo que viene antes de ti, pues no es necesario. Yo no lo veo como algo intrínsecamente mal o lo que sea, sino que es como que pues, hay diseñadores que están muy interesados y hay diseñadores que están completamente desinteresados. Ok, súper válido, muchas gracias. Partiendo de este punto, quiero preguntarle a Milena lo siguiente. Curití significa pueblo de tejedores. Tú vienes de Curití, de Santander, que tiene toda esta historia fiquera. Ecofibras no solamente trabaja con fique, como me estabas mencionando, antecitos de que nos subiéramos aquí,
También trabaja, además de otras fibras, con agricultores, artesanas, tintoreras, hilanderas, tejedoras, diseño y comercialización. Así es. Milena, para ti, ¿qué parte de esa cadena crees que sigue siendo más invisible para el mercado? Muy conectado a lo que le pregunté a Santiago. ¿Y por qué? Yo creo que es la producción fiquera. A nivel de Colombia nunca han sido como vistos, jamás. En todos los procesos que hemos llevado desde nuestros indígenas guanes, que fueron los que nos dejaron a nosotros la herencia del fique, por eso ahí está el pueblito de los bellos atardeceres, Cuití, que realmente es el nombre de él, Cuití, sino que cuando llegan los españoles ya colocan la R y queda Curití. Pero nunca ha sido bien visto, no sé por qué motivo, pero es una planta que tiene tantas virtudes que tal vez por eso ahorita en Curití, después de ser el primer departamento hasta el 94, productor de fique, ahorita vamos en el 5º lugar. No sé por qué, pero cuando desaparece el costal, el campesino se echa para atrás y lo erradica prácticamente todo y lo cambia por café y plátano, otros cultivos. Es que para los que no saben un poquito de la historia, además de este tema del fique, los costales históricamente estaban hechos de fique. Y habían pueblos como por ejemplo Curití, que su economía principal venía de la acción fiquera. Pero una vez empiezan a entrar las fibras sintéticas, el poliéster, el nylon, bueno, las demás, empezaron a reemplazar estos costales y por ende todo el pueblo se ve un poco forzado a cambiar esa tradición hacia estos otros cultivos. O sea, nosotros hasta el 94 producíamos el costal, porque toda mi vida, o sea, yo tengo 46 años y 40 han sido en el tema del mundo del fique, de la artesanía, antiguamente con el costal, hoy en día con la artesanía, de la cual ya llevo 24 años. Cuando desaparece el costal, claro, llega el empaque de, sí, el plástico y nos desaparece rotundamente, y no por precio ni por calidad, ¿sí? Es porque era mucho más económico ese, muchísimo más económico. Hoy en día yo le puedo decir que un par de sacos está alrededor de los 8.000 pesos y el plástico está por ahí alrededor de los 3.000, 4.000 pesos los dos. Súper barato. Pues claro, eso desanima muchísimo al cultivador y lo termina erradicando prácticamente todo. Claro. Nosotros tenemos aún 3 municipios fuertes en Santander, que es San Joaquín, Mogotes y Onzaga, quien nos provee la fibra, que hay que ir a mirar el cultivo, cómo va, porque tiene que ser fibra pues, buena para la artesanía. Y cuando nos vemos alcanzados hay que pedirlo al Cauca, que es el primer departamento productor de fique en este momento, seguido de La Guajira, Nariño, Antioquia y de última Santander. Ok, súper. Gracias, Milena. Conectándonos un poquito con esta historia de los insumos en Colombia, quiero pasar a Len y preguntarte un poco de ese origen, ¿no? La tagua la conocemos a nivel global como el marfil vegetal. Pero detrás de esa frase, como sabemos, hay recolectores, biodiversidad, están las regiones pacíficas como el Chocó y el Nariño y obviamente también norte de Santander, que está al otro lado de nuestro hermoso país. Y empezamos desde la industria de los botones, ¿no? Donde la tagua era fuertísima. ¿Tú qué piensas, Alen? ¿Qué parte de esta historia simplificamos demasiado cuando usamos la palabra, por ejemplo, natural, dentro de un argumento comercial? Natural, no. Pues la tagua sí es natural. Yo, por experiencia, pues yo empecé a hacer botones de plásticos en acrílicos. Teníamos una empresa, una fábrica, y hacíamos botón para todo el país y para afuera también. Y el botón es sí, en las máquinas italianas o alemanas o americanas que tenemos o que teníamos, venía al principio de la tagua. La tagua fue descubierta al final del siglo XIX por la historia, dice, por unos alemanes que cambiaron una ancla perdida por un bulto de tagua, de semillas de tagua, y que llegaron a Europa y descubrieron que ese material tenía propiedad y facilidad para fabricar botones. Y el botón de tagua fue el botón de uso común para los uniformes de los militares americanos, franceses, todo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
hasta que apareció el plástico al final, en los años 45, y fue desapareciendo la tagua. Era el sexto producto de exportación de Colombia. Tumaco tenía trenes y todo llevando tagua afuera. Y nosotros pues descubrimos la tagua, o sea, yo en la fábrica en los años 80 en Italia. Ahí vi la tagua por primera vez, que nunca había visto antes aquí en Colombia. Y me enamoré y empecé a conseguirla desde Ecuador, que era el único país de los tres que tiene tagua en el mundo, que es Panamá, Colombia y Ecuador, en cantidades. Después hay un poco en el Amazonas hasta Perú, pero lo principal es aquí, en la zona del Chocó y que penetra. Y me puse a hacer botón de tagua y aprendí a manejar los discos que ya venían preparados para la tagua. Después tuve la oportunidad de hacer un viaje al Chocó, a Nuquí, y ahí preguntamos si conocían la tagua. Yo sabía que en Chiquinquirá había tagua, pero tampoco en Chiquinquirá no crece la tagua. Hay artesanos muy antiguos que manejan la tagua muy bien, pero también venía del Santander, de los bosques, que uno no sabía dónde está. Entonces, cuando llegué a Nuquí, me llevaron a un bosque de tagua, que es algo fenomenal. La tagua viene de una palma. Es una palma muy especial, como digo, que crece solo aquí en el mundo, no hay otra palma semejante. Y cuando vi esas palmas que tienen unos troncos como patas de elefantes ahí metidos y que controlan todas las zonas, dominan todo el bosque, recogimos unas pepas y las traje en una caja a Bogotá y las puse a trabajar como, o sea, en los mismos procesos de pulimiento y todo que hacía con los botones, y vi unas pepas increíbles. Y dije, wow, eso es. Y un día un señor llegó, un señor de esos que no trafica, pero que tiene piedras y cosas a la fábrica, a ver qué teníamos. Sí. Y nos dijo, ¿usted quiere tagua? Yo le dije, oh, pues si usted consigue, ¿cuánto? Yo le dije, pues si tiene 10 kilos. Me dijo, no, toneladas, ¿cuántas toneladas quiere? Y ahí apareció una tonelada y 2 y 3 y toda, la mayoría venía de Tumaco. Y ahí fuimos a Tumaco y encontramos la gente, había hasta unos japoneses descendientes que manejaban la tagua en esa zona. Era una historia increíble. Y yo al principio con la tagua, fuera de los botones, dije voy a usar eso para hacer elementos decorativos. Hice lámparas, relojes, o sea, cosas grandes decorando. Y mi esposa se le ocurrió hacer bisutería y ahí fue el boom que nos salvó. Y nos salvó de la fábrica de botones porque ya en los años 2000 la apertura y todo hizo que China llegó y el botón mismo fabricado aquí era más caro que el traído de China. Sí, claro. Y así fue como empezamos a hacer bisutería y a crear un mercado nuevo en el siglo XXI con la tagua y hacer que la gente empezara a recolectar. Pero la tagua en sí hay que traerla apenas cae del piso y secarla aquí en Bogotá porque el clima húmedo no impide que se seque bien. Hay que esperar unos 3 meses y después uno hace el proceso de talla y de corte y de torneo. Espectacular, son historias de verdad increíbles de inspiración. Y aquí les tengo una pregunta a todos, respuesta libre. Nosotros en Colombia, además tenemos esta riqueza que nos acaban de contar muy generosamente nuestros panelistas. Solemos hablar mucho de biodiversidad, ¿no? Como ventaja competitiva. Todo el mundo se inspira en la biodiversidad y demás. Pero pocas veces esta biodiversidad se convierte en infraestructura productiva. Entonces mi pregunta es, ¿qué tendría que pasar para que el territorio deje de ser una fuente de inspiración y se convierta en la base real del desarrollo de materiales? Santiago. Bueno, arranco yo de una vez. El problema al que nos hemos enfrentado, por ejemplo, para poder escalar la producción de algodón orgánico, que no es, o sea, nosotros no nos estamos inventando nada nuevo. Simplemente para que sepan, el algodón Pima se llama Pima, no es porque esté en el Perú, sino porque hay unos indígenas llamados Pima y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos encontró esos algodones, esos en Arizona, Nuevo México y eso, vio los algodones y dijo, esos se ven muy bonitos, y le metió plata, tiempo, talento y ciencia a desarrollar la semilla para que hoy en día hubiera algodón Pima que realmente arranca en Estados Unidos y termina en el Perú. En Colombia hay el talento, hay la ciencia, sí,
pero tenemos un problema muy complicado que es una aversión al riesgo que es casi que patológica. Tú encuentras en muchas otras partes del mundo ferias de gente que dice le tengo $1 millón para cualquier idea loca, ¿no? Usted quiere conectarse como avatar a los árboles, venga, le doy $5 millones para ver si usted lo desarrolla. Eso pasa en Palo Alto todo el tiempo en Silicon Valley. Los inversionistas hacen ese tipo de ferias. Acá en Colombia ha sido imposible conseguir un inversionista para que dé el capital semilla, para que podamos tener los cultivos de prueba para poder sacar las líneas genéticas de mejor producción. Y tenemos 128 registros de algodón nativo en el von Humboldt, todos de Gossypium barbadense, que es el algodón Pima, del algodón de mejor calidad, con el que se hacen camisas de $250, $300 y $500. Claro. Entonces no es que no tengamos el material genético ni nada, sino que a mi modo de ver nos hace falta pues agudeza inversionista, pongámoslo así, una visión de largo plazo, porque somos muy cortoplacistas y queremos todo para allá. Y como le digo yo a todos los que se me han acercado, hermano, para allá no hay nada. Aquí estamos hablando de procesos de 7 y 10 años. Entonces, si usted no se puede aguantar ese proceso, no se puede. Y lo otro, que haya realmente una mejor conexión entre lo que yo llamo los silos del Estado, porque el Ministerio de Comercio opera completamente como en otro, es como si estuviera en Marte y el Ministerio de Agricultura estuviera en Venus, y claramente no están acá. Claro. Entonces, pues así es muy complicado. Entonces necesitas como que haya eso. Y ya digamos que a nivel de políticas mayores, es que no sean políticas de gobierno, sino políticas de Estado. Y por política de gobierno me refiero a una política que simplemente es de la administración que está de turno en este momento, sino que necesitas que pase a la siguiente administración y a la siguiente administración, a la siguiente administración y así sucesivamente, y así sí se puede. Pero si a ti cada 4 años te están cambiando las reglas de juego, te dan inversión pero ya no te dan inversión, pero entonces ya no me gusta, yo me gusta el algodón, sino que quiero el hemp, quiero no, pero el hemp ya no me gusta, sino que quiero otra cosa, entonces pues es una especie de esquizofrenia que nadie aguanta. Pues es que yo creo que sí somos a ese nivel, es un país completamente esquizofrénico que ¿no? que quiere hacer 14 cosas al mismo tiempo y todas las hace mal, ¿no? Sí, en proceso, sí, muy bien. Alain, Milena. No, pues, perdón, lo mismo, pienso lo mismo. La tagua es muy desconocida, no hay ningún interés nacional por la tagua. Mi lucha y mi sueño ha sido que hubiera una reserva de palmas de tagua en el país. La tagua desaparece, no desaparece porque nosotros la consumimos, nosotros recolectamos lo que ya está en el piso, dejamos para que eso es silvestre, no se puede cultivar, pero desaparece porque la gente necesita espacio y porque cultiva otras cosas en estas zonas de Nariño y todo, sabemos lo que pasa allá. Entonces, si hubiera un mínimo de interés por la tagua, decir, tenemos algo, un tesoro increíble en Colombia, y tenemos lo máximo, porque Ecuador acaban de cerrar las exportaciones de tagua a China, porque no tiene tanto, pero Colombia tiene un montón, pero ellos vienen acá a sacarla y se la llevan. Y eso es lo mismo, o sea, no hay, desde el principio yo digo, hay que tener una política, una ayuda para esta gente que recolecta, mostrar que tiene un valor que no es de tumbar y de sembrar otra cosa. Importantísimo. A ver, yo creo que estos 3 productos, como es la tagua, el algodón y el fique, están en el mismo dilema. O sea, no son superiores, o sea, no son vistos. No sé por qué ya en este siglo en el que estamos, si hablamos muchas veces del fique, bueno, el algodón es un poco más visible, pero el fique en su totalidad no. La tagua estamos en el mismo dilema, entonces no sé. Y como decía aquí el compañero, pasan los gobiernos y no. Por ejemplo, Ecofibras, lo que es hoy en día, que venimos desde hace 30 años luchando después de que desaparece el costal, es porque hay un grupo de artesanos que nos hemos puesto ahí a la par a buscar, a mirar, a llegarle al cliente, ¿sí? A estar buscando continuamente cómo innovar. Nosotros no trabajamos solamente el fique, el algodón, el cuero,
¿sí? Nosotros cuando iniciamos fue un revuelco total porque en ese tiempo iniciamos fue con telas, fique y algodón. En los telares había que montar hasta 3 turnos, día y noche, para el zapato, el calzado. Eso fue, hoy en día ya eso está estancado. Y hay que estar innovando, buscando al cliente, mire, llevándolo, esto es así, pero no es que es muy costoso, es que esto. Entonces, uno, la verdad, el apoyo de los gobiernos que han pasado no los ha tenido. Nosotros, quien nos ha apoyado desde hace 27 años es Atelier, una empresa de España, ¿sí? Que nos ha venido apoyando. Ok, perfecto. Y simplemente para cerrar, hay mucha más visión de futuro en la mayoría de las empresas de afuera, con algunas contadas excepciones acá en Colombia que son notables. Pues digamos que yo tengo que notar que Colilados pues, nos apoyó en todo el proceso, el Grupo Cristal, la misma Diagonal, que es la compradora de algodón. Pero al final del día, si tú como cultivador pues no tienes apoyo y no tienes salida y pues simplemente todo es un desorden que no la logras, pues así es muy complicado. Entonces, yo diría que es como un poquito de orden, estabilidad y visión de largo plazo, Sí, correcto. y que los inversionistas no fueran tan aversos al riesgo, que es lo que yo les digo. Pues si usted quiere algo seguro, pues meta la plata en un CDT, porque es que eso, en lo que son restaurantes y el agro, no te garantizo nada. Bueno, muy bien. Partiendo de esto y entrando al diseño también, porque aquí tenemos estudiantes, diseñadores, dueños de marca, hablemos un poquito de cómo hacemos, o sea, cuáles serían sus recomendaciones desde estas 3 fibras y materiales maravillosos para que los diseñadores puedan incluirlas en sus procesos creativos. O sea, ¿cómo debo yo cambiar mi proceso de diseño a partir de la materia prima? Porque al final, si hay más demanda también de las fibras, pues también estamos garantizando que ese dinero que se paga por ese material llegue al campo, llegue al agro y por ende tengamos esa sostenibilidad financiera de la que estamos hablando. ¿Qué les recomendarían ustedes, cada uno, a los diseñadores o a las personas que quieren empezar a incluir este tipo de materiales ya con el entendimiento del origen en sus colecciones? Sí, usar la tagua al máximo. Eso sirve para hacer botones. Bueno, el botón ha bajado mucho. Antes era primordial, era como de primera necesidad. Ya eso desapareció, ya hay cremallera, hay otros sistemas de cierre, hay otra. Pero hay muchas posibilidades con las fichas, hacer adornos para bolso, para collar, bueno, para bisutería y para ropa, decoraciones, y eso es usarlo. ¿Cómo piensas tú, Allen, que, porque la tagua tiene características físicas muy claras, ¿no? Color, dureza, procesos de corte pulido específicos. Desde el hacer que tienen ustedes en este tema de bisutería, ¿cómo hemos visto que la innovación impulsa estos limitantes que tenemos del material en lugar de restringirlo? No sé muy bien el sentido de la pregunta, pero lo que sé es que la tagua es súper, o sea, el proceso cuando terminamos un collar es casi ecológico al 100%, solo el colorante, que tenemos que usar colorantes que sean limpios, que hacemos, o sea, que conseguimos, pero porque los colorantes naturales no hemos logrado en todos los años tener diversidad de colores como tenemos con los colorantes químicos. Y la tagua tiene esa cosa que refleja muy bien el color. La gente le gusta el color porque la tagua pues refleja, tiene un brillo, tiene un toque, y eso hace que es la única parte que no es totalmente ecológica, digamos, pero se puede usar natural sin nada. Nosotros no usamos pegantes, no la cubrimos como hace la mayoría de la gente, los artesanos de muchos sitios en Colombia, que la cubre de una resina para que guarde su color y para que no, porque la tagua se pudre, si le tiene agua, la tagua tiene, cuando la pone en el agua crece 20%, se crece como una esponja, y cuando seca vuelve y se achica. Entonces, cuando hacemos todo ese proceso, a veces terminamos una pieza con dibujo y todo, y boom, se parte, porque tuvo una reacción y se perdió el trabajo.
Entonces nosotros usamos más que todo la cosemos, hacemos costura en todos los elementos, pero no hay pegante en la tagua porque un día u otro se abre, se despega sola. Perfecto. Milena. En mi caso, pues decirles a los diseñadores o a los nuevos diseñadores o a los que están estudiando diseño que miren estas fibras, ¿sí? No son del todo malas, es como que intenten buscar algo nuevo, porque es que del fique se puede hacer tantas cosas, igual que el algodón, igual que de la tagua, porque conozco también la tagua. Decirles que no tengan miedo a explorar en diseño. Mire, Ecofibras todos los días tiene que estar buscando nuevas cosas porque nosotros salimos a muchas ferias, pero si usted le lleva lo mismo al cliente, se cansa. Claro. O sea, cuando uno a veces lleva lo mismo, hay gente que le dice a uno, los clientes, otra vez lo mismo, es que no hay diseño, no hay diseñadores, no están estudiando. Nosotros somos visitados por muchos diseñadores en Ecofibras porque nosotros tenemos un recorrido que se llama el Tour del Fique, que se da de domingo a domingo. El sábado hasta mediodía está todo el grupo y sábados, domingos y festivos están unos compañeros dando todo este recorrido. Los chicos llegan, se emocionan, dicen imposible que de esa planta se haga toda esta cantidad de productos, pero ahí nos quedamos. O sea, no vemos, salen emocionados, pero de ahí a que lo plasmen o a que se arriesguen a diseñar, no. ¿Por qué crees que pasa esto? No sé, tal vez por la misma incógnita que hay del fique, que casi nadie lo conoce o casi nadie se atreve a explorarlo. Pensaría yo, no sé. Pues en el caso nuestro, pues los algodones orgánicos no, están disponibles comercialmente. Lo que pasa es que no tenemos producción local y eso ha sido lo más difícil, sobre todo después de pandemia, donde las cadenas logísticas se vieron pues muy afectadas. Un poco lo que yo le decía a diseñadores, incluso colilados, todo el mundo decía, pues es que es absurdo que se nos demora un container en camino 9 meses y en esos 9 meses podríamos tener producción local. Claro. Entonces, pues el algodón orgánico como tal no se diferencia en gran cosa, una vez hilado del algodón convencional, pero en general, ¿qué estamos viendo? Cada vez, y esto me remito a lo que decía Isabela, cada vez el consumidor pide mayor coherencia. Correcto. Y con Isabela hemos trabajado mucho, hemos tenido muchísimas conversaciones, lo que les decía, y con muchos otros diseñadores, pero en este caso en particular, hasta que no tengamos una producción local relativamente estructurada, pues para mí es imposible proveer algodones de muy alta calidad para la confección local. Entonces, ahí lo importante es arrancar y también me remito a lo que decía Isabela, es pues tener cierto grado de coherencia. Lo mismo, si vas a diseñar una camisa súper cara de algodón orgánico, pues también métale botones de tagua. Correcto. No pues te hace camisa de algodón orgánico y le mete botones de acrílico traídos de China, pues como, Sí, ¿dónde queda la coherencia pues en el es diseño? pues es como baratieri ahí, ¿no? Es como la gente que ahorra en el papel higiénico. Es que, así, es eso. Es que entonces usted va a gastar una cantidad de plata en el algodón orgánico, ¿no? Pero, no, los botones más baratos que se puedan conseguir o la entretela más barata que se pueda conseguir. Entonces, pues es por eso digo, es un poco absurdo. Pero más allá de eso, en el caso nuestro, es que hay, como les decía, hay un desconocimiento total y absoluto sobre cómo funciona la cadena. Sí. Entonces, porque para la mayoría de los diseñadores, la cadena va hasta la tienda. De ahí para atrás, Ni idea. ni idea. Yo no sé si ese algodón viene de la India, Turquía, Afganistán, Turkmenistán, fue cultivado por esclavos en Uzbekistán. ¿Qué pasa? O de dónde carajos viene. Entonces, pues así no es posible. Entonces también enterarse, y también lo que decían en el conversatorio pasado, pues es enterarse, acercarse a los proveedores, es preguntar, bueno, ¿eso de dónde viene y usted de dónde sacó eso? Precisamente porque cada vez hay mayor exigencia a nivel de trazabilidad y eso va a terminar afectando también la trazabilidad de las materias primas que se usan. Sin duda. Entonces, eso.
Sin duda, porque además estamos en un momento donde ya la trazabilidad se empieza a volver norma y por ende nos va a tocar hacer esas preguntas incómodas de dónde viene este material que estoy utilizando. Importante. Muy importante. Importante. Ya la respuesta no puede ser una respuesta clásica colombiana. Yo no sé. Ni idea, lo compré en la Ni alquería. idea. Sí. Que es nuestra respuesta estándar para la mayoría de ese tipo de preguntas. Entonces ya digamos que la ignorancia y la falta de curiosidad empieza a volverse muy costosa y muy cara para quienes desean exportar y para quienes desean que su producto salga y tenga un vuelo a nivel internacional. Sí. Un poco hablando de esta coherencia y esta lógica, pues obviamente los procesos de producir, cosechar estas materias primas es diferente un poco al proceso inmediato en el que estamos acostumbrados en moda. Quiero aquí preguntarles un poco también cuál es el límite entre co-crear con un material y forzarlo a entrar a esta lógica de mercado que no le corresponde. ¿Cuál sería ese límite, por ejemplo, para el algodón o qué tendría que tener yo en cuenta como diseñadora para poder conectarlo a un poco esta exigencia que tiene el sector moda? Realmente cuando lo ves con marcas grandes que usan algodón no solo orgánico, sino de muy, muy alta calidad, que es Pimas, o sea, variedades del barbadense, que la verdad se llama Gossypium barbadense porque Linneo lo clasificó en Barbados, en la isla de Barbados. Todos estos algodones eran cultivados en todas las islas del Caribe, ¿vale? Son los algodones de más alta calidad. Realmente es una cuestión de logística y de tu cadena de proveeduría. Entonces no es que no se pueda, lo que hace Loro Piana es que compra toda la cosecha que se produce en Montserrat. Hay un productor que tiene 30 hectáreas de algodón y les tiene adelantada la compra de cosecha durante los próximos 10 años. Así de sencillo, es que es de planeación, pues me refiero también a lo que estaba hablando. Nosotros como aquí nos la pasamos improvisando y entonces hoy sabes de dónde sale, pero mañana no tienes ni idea. Entonces si tú creas, lo mismo que decían las conferencistas pasadas, si tú creas unas relaciones y unos vínculos de confianza con tus proveedores a largo plazo, pues tú los puedes incorporar en tu cadena de valor pequeña, grande, mediana, etcétera. Pero si no haces la vuelta, es imposible. De acuerdo. Milena. Yo creo que la calidad, y aquí como dice el compañero, de dónde viene, Santander cosecha el mejor fique, sin duda alguna. Es como un tipo de algodón, pero en Santander había un sitio, diga había porque ya desapareció, un corregimiento al lado de Mogotes que se sacaba el mejor fique. El producto quedaba muy suave, sí, tenía una calidad espectacular. Nosotros nos toca ir hasta el cultivador, mirar cómo va el cultivo, decirle qué hace falta, tecnificarlo, porque si usted me dice cuál es la diferencia de la fibra Santander a la del Cauca es terrible para trabajar, es como si usted trabajara como un alambre, exacto, esa es la palabra correcta. Si me pregunta la diferencia entre el Cauca y la Guajira y Santander, la Guajira es un poquito más suave, pero es demasiado largo, demasiado. El tipo de fibra que uno puede trabajar está entre unos 50 a 2 metros y ya diría yo que es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque es que la fibra usted la trabaja y es tanto en el peinado, tanto en el hilado, en el tejido. Tenemos dos tipos de tejidos y es el plano, que es telar, y si es el manual. Nosotros hacemos los dos tipos. En el plano no se siente tanto, pero en el manual, vaya que sí, porque claro, ya hay bastante proceso de mano, entonces las manos son las que terminan. Entonces nosotros siempre, y no es por egoísmo, porque Ecofibra se está apoyando a más de 1.500 productores de fique a nivel nacional. ¿Cómo se les ayuda? Exportando la fibra, porque es que la fibra en este momento está tomando un auge y es para la construcción. Tanto acá en Colombia, pero ya por ejemplo en Alemania tenemos conocimiento que se está construyendo y las partes de los carros se está haciendo en la fibra del fique. Entonces mire para dónde vamos si nos descuidamos en la artesanía, ¿sí? Ahí es donde está Ecofibras luchando y como dándonos a conocer aún más, y en este evento me parece espectacular de que los que estén acá conozcan cuál es la fibra del fique, qué es lo que queremos del fique, cómo lo queremos ver. ¿Está bien que lo utilicen para la construcción? Sí, porque de todas maneras los indígenas desde el principio ellos construyeron sus casas a base del fique
y el método de cruzar los ríos y quebradas en Santander fue la soga en fique, que es muy resistente precisamente por la celulosa que ella tiene. Pero la calidad sí, yo digo que es la de Santander. Eso sí, ahí estoy. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la tagua, todavía no se puede pedir tagua si quiero tanto. La tagua es una aventura. Buscar la tagua son gente que… Hay un señor en Tumaco que tiene contactos y unos locales recoge de a poquito y lo pone en una canoa. Esa canoa llega a Tumaco, Tumaco lo carga. Hay que pedir un permiso a la CAR local de Tumaco para traerla. Pero no es todavía… Si hubiera demanda en cantidad, nosotros consumimos muy poquito, nada que ver con Ecuador, que ellos mandan contenedores o mandaba hasta ahora contenedores cada semana a China. Aquí si hay 100 o 200 personas que viven de la tagua en Colombia es mucho, en Ecuador son más de 5.000, hay pueblos enteros que viven de la tagua. Entonces hay todo por hacer, eso sí, todo por hacer con la tagua, no se puede. Espectacular. Es un poco como entender la lógica del material para poderlo incluir y sin duda planear, ¿no? Alen, te tengo una pregunta para que hablemos ahora, entrando ya a modelo de negocio. Como cómo hacemos rentable que esto pues sea viable dentro de nuestros negocios de moda, ¿no? Entonces, desde tu experiencia y trayectoria, ¿cómo logramos un modelo rentable entendiendo este proceso natural de cosecha que nos estás contando? Pues tocaría hacer a un nivel estatal, o sea, o departamental, que la gente pudiera organizarse y decir, bueno, queremos aprovechar ese elemento que hay en Colombia y hacer todo una estructura bien montada. Eso no hay otra forma. Por ahora todo es así, de a poquito conseguimos una llamadita, esperar 2 o 3 meses, de pronto me dice ya tengo la cantidad necesaria, pero no es así, no se puede, hay que construir todo desde el principio, darle importancia. No, y para agregar a lo que dice Aleane, pues en el caso hay proyectos financiados internacionalmente para productos no maderables del bosque, o sea, no es que no los haya, sino que son flor de un día. Entonces, pasa un año, pasa 2 años, se acabó el proyecto y no hay tracción desde el lado departamental. Exacto. O desde el lado estatal. Entonces, pues, y la gente en el campo, en las áreas rurales, pues que es donde yo me la paso, pues ya están aburridos. Sí, bien. Y hay otros materiales. Exacto, porque con cada nueva administración llega una nueva promesa. Claro. Y esa promesa queda inconclusa. Y entonces, pero ya como ya la gente lleva 5 o 6 o 7 administraciones de promesas inconclusas, dice, a este fulano yo para qué le creo. Sí. Entonces, no. Bueno, pero sigamos hablando de este tema de negocio, ¿no? Porque me interesa mucho también que todos los que estamos aquí, todos los que están acá, entiendan que puede ser un poco más complicado utilizar esto que el poliéster de turno o la tela de la tienda de telas, pero financieramente, ¿cómo lo hacemos viable? Entonces, para Milena tengo una pregunta. Milena, ¿tú qué tensiones has visto que aparecen cuando la cooperativa debe cuidar el oficio, pagar justamente y sostener la calidad al mismo tiempo que competir con precio? Bueno, ahí sí hemos llevado un poquito, ha sido bastante fuerte porque Ecofibras es una cooperativa donde tiene que pagar mucho impuesto, tiene que facturar el IVA, lo que decía ahorita las compañeras, es terrible. Cuando usted va a una feria, por ejemplo, como Exportesanía, vamos a veces hasta 6 del mismo producto, fiquero. Resulta y pasa de que hace más o menos un año nosotros tuvimos la experiencia de que ya la feria no es lo mismo que antes. Y empezamos a notar que nosotros no estábamos vendiendo y que se estaban yendo los otros puestos, aparte que nos pusieron seguidos. Claro, los otros son emprendimientos de casa, o sea, de gente que no tiene una empresa. Tiene sí sus gentes trabajando afuera, pero nosotros empezamos a ver, ay, pero no es que allí me lo están dando con el 50% más barato y eso, y nosotros le dijimos al cliente, ¿qué le decíamos? Nosotros no podemos bajar el precio, primero, porque es un producto de calidad, tiene un proceso de tinturado, son tinturas que hay que mandar a hacer especiales para las fibras,
viene un proceso manual bastante complicado. Nosotros lo hacemos todo dentro de la empresa, facturamos, pagamos el IVA al 5% de facturación. Bueno, sí, pero es que ¿a mí eso qué? Nos decían la gente. Entonces ahí nos pusimos a pensar, ¿y acá qué? O sea, acá Colombia realmente para la artesanía es muy difícil, muy difícil. A nosotros quien nos tiene ahorita de verdad parados es el exterior, porque nosotros estamos exportando, sí, el 80% es lo que hacemos. Entonces, ¿qué ha hecho Ecofibras? Muy lamentablemente nos ha tocado reducir personal. Ecofibras mantiene dentro de la empresa más o menos 25 empleados entre parte administrativa y operarios, pero en sus casas estamos hablando de más de 150 familias, madres, cabezas de hogar, quienes trabajan para nosotros. ¿Cómo trabajan para nosotros? Haciendo la alfombra, haciendo el bolso, haciendo el remate, haciendo cuando se le coloca el cuero, cuando hay que colocar cobre, porque nosotros trabajamos también con el cobre. Entonces ha sido bastante difícil sostenernos y este año nos ha sido un poco aún más difícil sostener los mismos precios con todo lo que ha venido surgiendo en todo este tema de la economía. Ha sido bastante difícil, la verdad. Bueno, ya saben, diseñadores, por favor, necesitamos crear demanda. Vamos a pasar a hablar de postconsumo ya hacia el final de esta charla que ha sido además súper ilustrativa. Y quiero que hablemos qué pasa después del uso, porque bueno, ya tenemos los objetos, digamos, tejidos en prendas, en accesorios, ¿no? En elementos de hogar. Pero ¿qué pasa cuando esto ya entra en el desuso? Entonces, Milena, para seguir contigo, cuéntame esas características que son mágicas del fique, que cuando la prenda, por ejemplo, en este caso un tapete, ya no lo quiere el consumidor que lo compró, ¿qué puede hacer con él? Porque es tan bello en esta parte del fin de vida. Bueno, el uso del fique o la vida del fique se podría decir que toda la vida. Que el único que a él lo daña o es el enemigo es la humedad. Eso no quiere decir que los productos no se puedan lavar. Sí se pueden lavar, pero hay que darle un secado perfecto. Pero si ya un tapete está utilizado 5 o 10 años, lo único que pueden hacer es tirarlo a la tierra, que lo que van a crear es un abono, una protección a la tierra. Cualquier tipo de producto hecho en fique, eso es lo que lo pueden hacer. Todavía encontramos sacos de los que hacíamos antiguamente, que eran los artesanales, porque los que están ahorita son los industriales, ¿sí? Que son los que están ahorita en los que se están empacando el café, el cacao, que sí o sí esos dos productos deben ir exportados en esa fibra. Entonces, es eso. El fique no tiene pérdida, porque es que él mire que el producto, después de que ya se ha utilizado tantas veces, pues se tira a la tierra y lo que va a crear es una protección a la tierra, un abono. Eso se está haciendo en el Canadá. En el Canadá están buscando los sacos de fique, así sean los más viejos, y los colocan alrededor del cultivo y con eso le hacen un abono completamente ecológico al producto. Es que la lógica es de la tierra hacia la tierra. Santiago, partiendo también de esta premisa, de esta belleza de poder volver a la tierra lo que salió de la tierra, ¿qué puede aprender la moda de los ecosistemas de la Sierra Nevada? Realmente es muchísimo y lo que decíamos, en gran parte es enterarse y es tener el suficiente nivel de curiosidad para entender realmente cómo funcionan todos los ciclos de producción. Entonces, simplemente para que entiendan, el algodón convencional se produce en 5 meses. El algodón de variedad barbadense toma entre 7 y 9 meses. Entonces, es un periodo de tiempo más largo y hay una cosecha al año. Entonces, también uno poder entender esos ciclos de producción es lo que hace que también, como les decía, a cierto nivel tú puedas entender que tienes que hacer una planeación a nivel de tu tejeduría y confección que está basada en una estacionalidad. No vas a tener no vas a tener producción constante, o sea, no es como no lo puedes pedir por Rappi. Sí, claro. Pongámoslo de esa manera, que es lo que decíamos. Entonces, eso también genera cosas como lo que hemos visto, que es que en general tienes unos diferenciadores de calidad y de precios muy, muy particulares una vez que conoces estos ciclos y una vez que conoces las calidades. En todo caso, esto no significa que
grandísimos grupos económicos como Inditex, CIA, H&M están buscando aumentar la proporción de algodones sostenibles y o orgánicos dentro de su producción. El objetivo que tienen es que creo que es para el 2040, el 50% del portafolio esté hecho en algodón orgánico. ¿Por qué? Pues porque, por lo que decíamos, la gente está empezando a preguntar y entonces pues ya hay una generación en Europa que dice, le pregunta a Sara, bueno, esa vaina de dónde viene y no hay respuesta y quién la hizo y entonces no. Pero en general pues tienes unos ciclos mucho más largos, pero tienes calidades mucho más altas y tienes una durabilidad de la prenda muchísimo más alta. Entonces pues sobre todo en camisería y todo este tipo de cosas, no estoy hablando de t-shirts, de camisetas, pues son camisas que te pueden durar 10 o 15 años. Entonces, pues esto también hace que las cosas no las estés botando. Irreparables. Y reparables, además. Entonces, digamos que hay una cantidad de cosas para tener en cuenta y que son importantes, pues porque en otros casos, pues tú tienes camisetas de H&M o de lo que sea que duran, o sea, 4 lavadas y ya dice uno… Ya se ven transparentes. Dice uno, está, sí, esto está para OnlyFans, ¿no? Como, sí. No, ya sí, ya sí, eso ya no funciona. Entonces, realmente es importante entender todos estos ciclos y los ciclos de producción, porque es que eso es lo que decía, vuelvo, Isabela es gran amiga y estoy completamente de acuerdo con lo que dice, esto te da coherencia, porque es que simplemente porque algo sea hecho de algodón orgánico, no va a hacer que el consumidor diga, oh, wow, no, es que te da una coherencia en el largo plazo, no en el corto, porque estos son juegos mucho más largos, que te van a dar una fidelidad del cliente hacia eso. Pues, ¿por qué? Porque pues, lo vas a poder usar quizás no toda la vida, pero sí durante un periodo de tiempo muy, 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 muy largo, muy extendido y que te da una muy alta calidad. Muy bien. Ya me hicieron señitas de que se nos está acabando el tiempo. Pero quiero hacerles una pregunta a todos abierta ya como del cierre y es, ¿cuál es la oportunidad más concreta que tiene Colombia hoy para construir valor desde sus materiales, territorios y saberes? Alen, empecemos contigo. Pues darle importancia, en mi caso, en lo de la tagua, eso es lo más importante. Y sobre todo tocarla y verla y sentirla. Mientras no se toca, no se ve, los invito a que vengan al taller que tenemos, donde está mi hijo trabajando, yo ya estoy retirado, y que se dé cuenta del proceso y de la nobleza de ese material que es de este país. Y que como en cuanto al final de vida se vuelve, se pudre y vuelve a la tierra y tiene un ciclo completo. Perfecto, súper. Yo creo que estamos de acuerdo. Es venir a verla, sentirla, tocarla y mirar lo bonito que se saca de ella. Es una fibra completamente ecológica y maravillosa. Ustedes no saben todo lo que se puede sacar de ella. Entonces los invito. Una última cosita, la vida útil de la planta son 30, 60 años el fique. Se siembra, son 4 años para esperar cultivo. Después de los 4 o 5 años se inicia el corte. Ese corte se le hace cada 45 días, cada 4 meses, cada 6 meses. Quien lo decide es nuestros abuelos, nuestros campesinos. Y de ahí hasta que ella florece, ella florece una sola vez en la vida y es para morir. ¿Qué nos deja? La semilla para volver otra vez a su cultivo. Divino. Y los invito a que nos visiten a Ecofibras y ahí ustedes se meten en el mundo mágico de nuestros indígenas guanes y todo lo que ellos hacían con el fique. Sí. Gracias. En Curití, Santander. E incluso cuando florece, lo que pasa es que no tenemos industria del tequila porque podríamos usar la piña para hacer tequila también. Entonces. La Universidad de Bucaramanga, la UIS, hizo una prueba del jugo del fique donde sacó cerveza, alcohol y aguardiente. Pero también en el Cauca y en Antioquia se está sacando lo que son los jabones, las cremas, el champú, repelente, productos para las plantas como fungicidas. Todo eso se está sacando. Allá en Antioquia hay un tour
del jugo del fique para que miren la transformación, cómo se convierte todo eso. O sea, la planta del fique da para todo. Yo quiero decir también que la tagua tiene muchas posibilidades distintas a los botones. Se usa para hacerle polvo, es alimento para el ganado. La semilla de tagua, antes de ser dura, es un líquido, se puede beber y crece el macho y la hembra. La hembra es la que da el racimo y necesita 15 años para dar el primer racimo. Hasta ahora se sabe que dura más de 80 años una palma y produce todo el tiempo. Pero el macho produce una inflorescencia que es fenomenal, un olor increíble y atrae muchos insectos. O sea, hay un ecosistema muy, muy fuerte en la tagua. Pues en el caso del algodón, del algodón orgánico, de algodones sostenibles, el potencial en Colombia es gigantesco. El problema nuestro no ha sido de demanda desde que arrancamos con este proyecto, que fue en el 2017-2018. Desde las grandes empresas hasta los diseñadores más pequeños nos han llamado pidiéndonos algodón. El problema no es de demanda, el problema es de producción. Y pues mientras no logremos organizar esa producción, pues no vamos a tenerla. Como les decía, no nos estamos inventando nada nuevo. Perú la tiene, Brasil la tiene, y marcas que les digo yo, como Monastery, sus camisetas de 350.000 pesos son de algodón peruano, pudiendo ser de algodón colombiano. Entonces, pues a mí eso es lo que me produce indignación y pues esto es un poquito, pues no solo paradójico, sino que ya linda con lo ridículo. Tú pues teniendo todas las variedades, pero es un poco lo que hablábamos sobre la biodiversidad. O sea, ¿de qué te sirve tenerla si no la aprovechas y si no la sabes explotar de manera razonable, sostenible y paciente en el tiempo? Entonces, para que sepan de números, por ejemplo, el cálculo que tenemos para poder proveer la demanda nacional de algodones orgánicos son 300 toneladas, que es nada. O sea, 300 toneladas de algodón orgánico, cada paca es de 250 kilos, hagan el cálculo, no estamos hablando de nada. Y necesitamos, esos son, pónganle 400 hectáreas sembradas en algodón orgánico, que es nada. Pero no ha sido posible pues, organizarnos en el asunto de producción, ¿no? En Perú, una de las compañías más famosas, que es Bergman Rivera, arrancó esto en el 86. Nosotros lo que estamos es tarde. Y son los que le hacen la capella a Bella y son los que le están haciendo el interior a Louis Vuitton y todo. Entonces, no es que no se pueda. Y yo he ido a Colombia Moda, he ido a Colombia Tex, todo, y todos los hombre, es que eso sí es muy difícil. Usted sí se mete en una vaina muy tesa. Pero de todo es eso, o sea, de eso tenemos un problema muy grave y es que no pasamos a la acción. Y mientras ustedes como diseñadores, como quien sea, no pasen a la acción, todo se queda en teoría. Todo es muy bonito en el papel, pero hasta que no esté armado, hecho y alguien se lo pueda poner y se lo goce y genere un vínculo emocional con esa prenda, no tenemos nada. No pasa nada, exacto. Las prendas más sostenibles son las que más amamos, porque duran más tiempo en nuestros closets, las reparamos, las heredamos y demás. Alén, Milena, Santiago, les agradezco muchísimo por esta conversación. Gracias. Creo que no fui la única que aprendió mares durante este espacio. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Más gracias. Antes de entrar, ¿tenemos espacio para preguntas? Bueno, antes de entrar, solo les quiero dejar como una pequeña resumen y es también una invitación, porque el futuro de la moda colombiana no está solo en diseñar mejores productos, como lo decían nuestros maravillosos panelistas, es entender nuestra biodiversidad, en diseñar mejores relaciones entre la tierra, el oficio, la industria y la vida después del consumo. Entonces la invitación aquí es para todos, ¿no? Para que por favor dejemos un poco esa visión tan superficial de lo que es la moda, nos conectemos nuevamente con el territorio y con los orígenes y diseñemos muchos mejores productos. Ahora sí, por favor, pregunten.
De una, sin mentos, sin miedo al éxito. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Laura del Sol Doncel, soy diseñadora de moda, publicista de la Arturo Tejada Cano y de la Escuela de Artes y Letras. Me emociona mucho verlos, gracias, porque me volvieron otra vez las ganas de diseñar. A ustedes tres y a Laura, tocaya, entre Lauras nos entendemos. Yo soy, pues, mi marca es de productos en cuero, 100% biodegradables y sostenibles. Ha sido muy difícil por el tema de la falta de apoyo, desconocimiento y olvido, y sobre todo porque pues yo relaciono algodón, la falta de no apoyo, pique, desconocimiento, tagua, olvido, y la mía es el matoneo. ¿Por qué? Porque supuestamente nosotros matamos las vacas, pero no, nosotros somos recicladores de una industria que existe, la cárnica, y eso no entienden. Entonces, ¿cómo me dan una voz de aliento para yo seguir diseñando? Llevo desde el 2017 también tratando de sacar mi marca adelante, se llama Brasi. Soy hija de Arben Doncel, ingeniero químico de la industria del cuero. O sea, nací casi en una curtiembre. Entonces, para mí es muy duro ver San Benito ahora convertido en bodegas de reciclaje. Muy duro. Cuando el plástico nos está matando, el cuero sintético. Y dicen que el cuero vegano no es cuero vegano. Porque la piña, todo eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Ustedes hablan, bueno, ¿cómo podemos hacer una asociación de fibras naturales olvidadas? ¿Cómo nos podemos unir el algodón, el fique, la tagua, el cuero? ¿Sí me entienden? Porque más que nos toca es educar al consumidor, al cliente, y depende de nosotros para que el pasaporte digital pueda seguir adelante. Una voz de aliento, por favor. Para Bueno, esta mujer, desde Laura. yo ¿qué te puedo decir? Yo soy un carnívoro irreducto. Pero Entonces, espérate pues, un segundo que quiero grabar esto, porque no me queda la información. no, en general, pues te lo diría como... Carnívoro. En primer lugar, soy un carnívoro irreducto y me encanta convertir vegetarianos en carnívoros, a punta de chicharrón, que es facilísimo. Todos caen, finalmente. Sí, eso sí, no hay nada que hacer. En términos históricos, en general, los seres humanos comemos lo que se nos pasa por enfrente, ¿vale? Y si bien hay todo un movimiento por bajar el consumo de carne vacuna, pues eso no va a desaparecer. O sea, eso no va a desaparecer y eso sí, pues si quieren pueden ir y plantarse en Brasil, Paraguay y Argentina y tratar de convencer a esos tres de que deben de comer carne, eso no va a pasar. Entonces, ese es su producto, que es el cuero, siempre va a existir. Ahora, que tú puedas, lo mismo, hablar con tus proveedores y saber, bueno, o sea, a la vaca la mataron en un roto en algún lado y sufrió, pues es distinto a que si tú tienes pues un cuero faenado de una manera razonable, relativamente ética. Entonces también volvemos al tema de saber quiénes son tus proveedores, de dónde vienen los cueros, todo. Hay proveedores de cueros gigantescos en todo el mundo. Yo no veo, y en todos los análisis que se han hecho, no veo pues que eso vaya a desaparecer. Entonces yo creo que lo importante sí es mejorar esas cadenas de valor en el sentido de más conocimiento, de tú saber realmente de dónde vino, cómo fue realmente curtido ese cuero, si fue un proceso pues, relativamente limpio, ¿no? Hay una cantidad de gente que está volviendo, a mí no me gusta la palabra ancestral porque ya todo se volvió ancestral, pero sí están volviendo a curtir, por ejemplo, con roble, ¿vale? Que es un método de curtiembre, pues que desde que los seres humanos somos seres humanos, curtimos con taninos, pues por eso se llaman taninos, ¿no? Evidentemente. Entonces yo creo que mientras tú mantengas niveles de calidad y mientras mantengas unas cadenas de proveeduría conocidas para ti y que tú estés cómoda con eso y puedas decir, mire, yo hasta donde sé, les digo yo, como hay unos restauranteros, la vaca ella misma caminó y se metió al matadero,
porque hay un restaurante muy famoso en Suecia o Noruega que se llama Famiken, solo servían carne de res, de las reses que entraban por sí solas al matadero. Entonces uno puede llegar a ese nivel como de ética en el consumo para todos los efectos, pero yo no veo pues que el cuero desaparezca de la industria de la moda. Pues pues llevamos usando el cuero los últimos, no sé, 4 millones de años. No veo que desaparezca en los próximos 100. Bueno, yo sí, cuando tú dices que te volvieron a dar ganas de otra vez diseñar, yo lo que le podría decir es que esto es de insistir, persistir y no desistir. Hay veces que se nos vienen cosas difíciles y no vemos por dónde la salida, pero la salida está mucho más cerca de lo que parece. Entonces yo sí la invito a que siga en su tema de diseño, innovando. Somos carnívoros a muchos años y eso no va a desaparecer. Pero lo que tú dices de unirnos sería maravilloso, porque ya estamos ahí 4 productos que no son visibles y si nosotros nos unimos fuerza y podemos sacar algo maravilloso adelante. Es lo que yo le puedo decir. Yo solo cortico, busquemos el mercado que va a valorar tu producto específicamente. Lo que hablábamos aquí antesitos de subirnos es que a veces uno no es profeta en su propia tierra, entonces tenemos que mirar afuera, pero nunca pierdas esa esperanza del diseño, porque el diseño es un superpoder y nos ayuda a llegar a mejores soluciones y al final yo creo que es el superpoder que rompe círculos de pobreza, pero además nos ayuda a ser más responsables. ¿De Tagua? Sí. Bueno, muy bien. No, yo lo que entiendo es que la creación para ti es lo que estás dudando de la creación, de encontrar la creación es lo máximo. Para mí, crear lo que hemos hecho con la Tagua, transformarla y hacer que la gente esté interesada y poder vender y exportar y todo se debe a la creación. Hay que buscar ideas y no perder cuando uno tiene un producto y que lo ama y todo, le salen las ideas, le salen cosas, seguro, eso no hay problema ahí, ¿qué pienso yo? Por acá tenemos otra pregunta. Hola a todos, muy buenas tardes ya. Mi nombre es María Catalina Acosta Quintero. A mí casi no me gusta participar y hablar en público, pero bueno, en esta ocasión amerita. Yo no soy diseñadora, yo tengo un gusto muy especial por la moda, yo soy modelo de profesión. Bueno, ustedes han tocado muchos temas, el tema del material, el algodón. También han tocado de que ustedes trabajan con punto blanco en el tema del algodón. ¿No creen, digamos, que es responsabilidad, yo creo que es responsabilidad de cada empresa saber de dónde viene cada material o cada algodón? Si yo soy al punto blanco y yo quiero hacer una gran producción, es mi responsabilidad saber de dónde viene y si me gusta o no. Entonces el tema viene un poquito más entre si me gusta eso o no. Entonces, digamos que, ¿qué sucede o qué pasa cuando, digamos, en una empresa tú contratas, digamos, mano de obra y contratas todo el tema de producción y todo el tema del algodón y resulta que no gusta ese tipo de algodón? Sabiendo que hablamos un poco de gustos o estamos hablando de que, por ejemplo, usted nos ha dicho que le encanta la moda no pasajera, lo que no se bota, pero hay otros que de pronto, que yo me incluyo como H&M, como clienta de H&M también, y de Stradivarius y Bershka,
que pues también me gusta la moda fast fashion, porque hay personas que también nos gusta, digamos, estrenar, o también porque a mí me gusta, la verdad a mí me gusta pues muchas cosas de todo. Pero entonces la pregunta es, si por ejemplo, ¿qué sucede en ese caso? Que te contrata y el tema del algodón y todo, y no gusta a la organización o a la empresa, o ustedes, ¿qué pasa? Pues no tengo una bola de cristal para, para contestarte la pregunta, pero sí te puedo decir como algunas de las tendencias grandes, que era lo que te decía. Digamos que el grupo Cristal es un grupo muy grande en Colombia, pero el grupo Inditex, que son los dueños de Zara, Bershka, etcétera, es inmensamente más grande. CIA, que son holandeses, es muchísimo más grande, y H&M es aún mucho más grande. Y estos que son tan grandes se están moviendo en esa dirección, ¿vale? Entonces, si asumimos que tienen algún tipo de visión de negocios, es por algo que se están moviendo en esa dirección. No es gratis ni es por nada. Por otro lado, cuando tú revisas las cifras, hay una cosa que se llama The Textile Exchange, que traza la demanda de algodón orgánico a nivel mundial año a año, pues tú ves que esa demanda sube, y sube en el orden de 2 dígitos anuales. Y no hay producción suficiente para darlo. Cuando tú me dices que no gusta, pues hay muchas cosas, hay miles de razones por las cuales no pueden gustar. Porque los algodones convencionales, que es el hirsutum, no da tan buena mano como el pima. Pero el pima vale 25 o 30% más. A mí la cosecha de algodón, una paca me la pagan, diagonal me paga 25 o 30% más dependiendo de la calidad, porque de cada paca sacan una muestra, la pasan por una máquina que te dice, te doy esto, te doy esto, te doy esto, o te bajo el precio o te subo el precio. En el momento en que lo pones, eso se llama un precio spot, ¿vale? Entonces, cambia, varía y todo, y depende mucho de cada grupo industrial o de cada compañía que maneja ese tipo de volúmenes. Pero tú tienes gente, como te decía, como Loro Piana, que solo compra algodón orgánico de altísima calidad, ¿no? Como Brunello Cucinelli, que hace lo mismo, y eso es pues en el orden de marcas de hombres de muy alto nivel, pero también tienes gente como Patagonia, que es gigantesco y que ya lo mencionó Isabela, que solo compra algodón orgánico, porque ese es su compromiso, y dice, a mí no me importa si al diseñador le gusta o no le gusta, me tiene sin cuidado. O las camisas que yo voy a producir son todas de algodón orgánico o mezcla de algodón orgánico con hemp, ¿vale? Y así son. Y los pantalones también. Es como que el que quiera y le gusta, compra. Y el que no, pues que compre en H&M y que compre en CDA y que compre lo que no es. Entonces, por decirte algo, no es una solución, no hay una solución para todo el mundo, ni muchísimo menos. Y cada cual es libre al final del día de comprar en A, B, C, D o E, pero pues eso digamos que no lo podemos solucionar los productores y quienes hacemos esto, porque yo una vez que vendí ese algodón podría haber terminado mezclado con, sí, no sé, poliéster sin ningún problema, ¿vale? Hay un momento en que tú pierdes como productor. Tú ya, o sea, de la misma forma que el diseñador no sabe de dónde viene lo que está usando para diseñar, el productor no sabe en qué termina usada su fibra al final del día, ética o antiéticamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bogotá, eres tú.